se da cuenta de esta pasión por ser rockero, pues, o sea, por ser músico. Es como adoptar un estilo de vida. Adoptar un estilo de vida, exactamente, fuera. Tener tatuajes, tener el pelo largo, era pues estigmatizado, ¿no? Ojalá YouTube ya nos sugiera a nosotros, pero pero no vaya a ser que diga el peores podcasts de la historia. Pues aunque sea con eso, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Hoy por fin estamos en un nuevo formato. Vamos a intentar este formato. Ya están viendo acá los desafinados. Vamos a hacer este nuevo programa ahora sí con presencialidad. A ver, aquí está el Cabo y aquí está el Pacheco. ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Pues un gustazo. Pues obviamente, como ven, pues ya estamos presencialmente y vamos a hablar de temas que nos intrigan a todos y a ver cómo nos va pues en este tema y presencialmente, ¿no? A ver qué cosas se nos ocurren ya presencialmente y por ahí van a notar pues esa diferencia, ¿no? A cómo estamos de manera a distancia y ahorita aquí el relajo que se arme. Sí, yo creo que va a ser muy interesante. Para mí el formato presencial desde mi punto de vista, es mucho más ágil. Pero bueno, también pues a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio y casi hasta la tercera temporada pudimos juntarnos, precisamente también por la cuestión de la pandemia. Pues no era fácil ni sencillo y cuando podamos vamos a estar aquí cotorreando presencialmente, así que saludos y pues empezamos, Vic. Eso es, entonces ojalá les guste este formato. A nosotros nos encanta poder estar platicando ahora de esta manera. Y este primer programa de forma presencial pues va a acudir a un tema del rock urbano, que fue acá a petición del buen Pacheco, porque el sí. Pacheco es totalmente mi género, fan. Sí, claro. Entonces, y por supuesto que ya saben, aquí hablamos de todo tipo de música. Y ojalá pronto podamos tener también a algunos invitados en este nuevo formato. Y recordarles también las redes. Estamos en Facebook como Charlas Desafinadas. Y por supuesto podrán ver este programa en YouTube igualmente como Charlas Desafinadas. Y también en los streaming de podcast, sobre todo Spotify. Ahí búsquenos, síganos, denle like, suscríbanse y todas esas cosas que ya saben que es gratis. Y ahora con este nuevo formato seguramente lo podrán disfrutar de una manera muy distinta. Entonces, pues empezamos. El rock urbano, ¿y a qué se referirá esto? Porque seguramente quien esté en México y nos vea desde México podrán seguramente identificar esta parte del rock urbano. Pero si hablamos de rock urbano quizá en otra latitud, en otro país, probablemente no sepan a qué nos refiramos. Entonces, de primera instancia, ¿qué es el rock urbano, Pacheco? Cuéntanos, ¿o por qué te gusta género? Bueno, mira, la cuestión es que efectivamente, como dices, si tú te creas rock nacional en el internet, te va a aparecer música argentina, o sobre todo argentina. Me parece que allá le tuvieron esa cuestión. En México, rock urbano propiamente se le denomina al rock que se ejerció en la Ciudad de México y sobre todo en la periferia, es decir, todos los municipios conurbados que conforman la gran metrópoli de la Ciudad de México, que es un área extensísima, no solamente en cuanto a digamos que a una cuestión geográfica, sino en cuanto a población, porque somos en lo que sería el área metropolitana, somos prácticamente 12 millones de personas. De ahí estamos tomando que pues ya propiamente el rock en esta parte, digamos que se va haciendo en el área, en los municipios del Estado de México, básicamente, que son y en esta parte desde donde estamos transmitiendo, que es la parte del oriente, lo que conforma Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Iztapalapa, estas zonas en donde pues se genera toda una corriente
pues musical, que tiene sus orígenes, efectivamente, yo creo, como muchos otros géneros que habíamos hablado, pero sobre todo el rock a partir de Avantgarde, de lo que serían los años 70, en donde hay una censura muy importante hacia lo que es la expresión del rock de los jóvenes, una censura pero completa, es decir, no podías tener una tocada de rock, ni si era conflictivo tenerla de manera familiar, mucho menos en una cuestión en donde se juntaran los jóvenes para poder hacer pues sí, un evento. Y entonces el rock se volvió completamente marginal, ¿no? Y en ese rock marginal es en donde se le denomina, ya a los años 80, se le denomina como rock urbano. Y ahí hay una cuestión de, pues sí, de discrepancia, ¿no? Los músicos hablan de que pues, es un rock como tal, no habría esta cuestión de no poner etiquetas, ¿no? Claro. Porque en el rock urbano pues está el blues, el rhythm and blues, está pues el propio rock, el heavy metal incluso, el metal, todo esto engloba como esta parte de lo que se denomina como rock urbano, que es un rock hecho por músicos subterráneos, digamos, ¿no? Que no están en las grandes firmas de la música comercial, y entonces pues hay firmas alternas o disqueras alternas que están trabajando sobre lo subterráneo, el underground, ¿no? Y básicamente ese es el concepto, digamos, de lo que sería el rock urbano. No sé si tengas alguna cuestión como... Sí, recalcar nada más que el rock urbano, según algunos, digamos, miembros del movimiento, que hasta ellos mismos no se consideran, digamos, como rock urbaneros, por así decirlo. Estaba viendo la entrevista de Charlie Montana, que supuestamente dice que él en sus épocas, realmente el rock urbano no era considerado como eso, como rock urbano, simplemente había géneros como el rock, el blues, etcétera. Entonces, por ejemplo, él, que de cierta manera también es un influyente de esa música, pues es que tiene palabra, y decir que pues por él no encaja el que ellos se denominen así. Hasta incluso lo toman hasta cierto punto denigrante el que se hable así de su propia música, ¿no? Y sí, como decía Pacheco, o sea, iniciaba en la época de los 70s, 80s más o menos, donde estaba el presidente Díaz Ordaz. Entonces, desgraciadamente en esa época había mucha censura, y en otras ocasiones ya había mencionado la parte de la censura de la música, porque al menos este presidente creía, digamos, que no sé si realmente será cierto o no, pero se creía o se dice que supuestamente este presidente, este señor, creía que iba a haber un golpe de estado por el movimiento que había y el recibimiento que había hacia los jóvenes y hacia la gente. Entonces este canijo pues estaba, yo creo que algo loco, ¿no? Entonces creía que iba a hacer un movimiento social tan fuerte que lo iba a tumbar del poder. Entonces por eso censuraba a la música y a los jóvenes. Entonces parte de ahí también la raíz de por qué muchos jóvenes empezaron a rebelarse prácticamente con la música. Y por supuesto hubieron muchos géneros que se envolvieron dentro de este movimiento, ¿no? De alzar la voz prácticamente. Por eso de ahí no es de que solamente puro rock, digámoslo así, dentro de este ambiente del rock urbano, ¿no? Ya hablamos que pues no solamente es el rock, sino el punk, el blues, entonces todo relacionado obviamente con el rock, ¿no? Había muchas mezclas, ¿no? Los subgéneros. Entonces como que parte de los inicios del por qué surge el rock urbano. Sí, además, como bien comentan, creo que más allá de un género, también es considerado como todo un movimiento, ¿no? Porque como bien comentan, la parte musical, pues sí, tienen blues, tienen hard rock, tienen punk, y metían algunos otros ritmos que quizá nosotros los conocemos inclusive desde otros países, ¿no? Y creo que un punto importante adicional a esto de que además de la censura que había en México para generar ese tipo de música y de mucha otra, ¿no? O sea, cualquiera que fuera contestataria no está permitida. Y se generaron estos hoyos funk, pero yo también recuerdo a Three Souls in My Mind cuando estuvo en Avándaro y decía el hoy venerado Alex Lora, ¿no? Porque ya es legendario, que inclusive él tenía que aprender inglés, ¿no?
porque mucha de la influencia musical venía desde otros países y en México realmente no entraba tanto esa música y él se fue, viajó, de hecho en algún programa nos contaba Pacheco que pues él se iba y tenía chance de viajar y traer música nueva, entonces él tenía como que aprender inglés para interpretar esos covers de otras canciones que venían de otro país. Pero fue de los primeros, en este caso, tanto el Tri como algunas otras bandas que ahorita hablaremos, de poder hacer música rock en nuestro idioma. ¿Por qué? Porque sí es cierto que existían los Teen Tops, que estaba Enrique Guzmán y demás, pero eran puros covers. Y a veces ni bien traducidos, ¿no? O sea, eran como esas películas mexicanas que en todos lados dicen shit. Y acá dicen, recorcholis, ¿no? O sea, algo así. ¿No? Ajá, entonces algo así pasaba con la traducción de canciones de rock hacia el español acá en México. Y creo que también el rock que denominamos urbano empezaron a generar canciones nuevas de rock. Es decir, ya nuestro idioma, ya originales, creaciones de la ciudad, ¿no? Por ahí cuando estaba investigando decían que el Rodrigo era de los primeros, ¿no? De los iniciadores, y él hablaba de temáticas así. Está su famosa canción del metro, de la estación del metro Valderas, donde ya habla de temas muy de aquí, muy de la metrópoli, y creo que también ahí empieza esta denominación del movimiento del rock urbano, porque se adentra ya a nuestras raíces, tanto del país como de la metrópoli que aquí tenemos, y creo que también es uno de los orígenes, más allá de después determinarlo como un género musical, ya después, pues yo soy del rock urbano, y hoy en día, estamos en 2022, pues ves carteles, o yo todavía veo carteles, donde ponen a todas esas bandas, ¿no? Que a la banda Bosti, que al Iran Roll, que el Sam Sam, etcétera, el Tex Tex, ¿no? Que es toda la banda sobre todo en el oriente se hacen muchos conciertos de ese tipo y continúa, ¿no? Como ese legado de esas nuevas bandas. Digo, adelante lo comentaremos, pero yo no he visto que existan nuevas bandas que digan, yo voy a ir por el rock urbano. Según yo no hay tanto, o sea, no he visto nuevas bandas que digan, a diferencia de que sí digan, voy a tocar punk, el mismo Perdido que nosotros lo conocemos, la banda sigue tocando el género del punk, pero creo que el rock urbano, a diferencia de otros géneros, se ha estado como diluyendo un poco y nada más sobreviven la mayoría de bandas que en esos años, de los 70s, 80s, empezaron a surgir, o no sé qué piensen inclusive de la actualidad del rock urbano. Sí, fíjate cómo el propio nacimiento o la propia representación de lo que es el género, efectivamente pues tiende a hay una como, ¿cómo te diré? Hay una forma en donde hasta parecería como clasista, ¿no? Los rockeros urbanos, entre comillas, no aceptan la denominación porque esto es rock, y entonces lo plantean como un sentido de denigración, el hecho de hay rock en tu idioma y hay rock urbano, ¿no? Ajá. Entonces yo lo que creo que más bien es como una cuestión, sí tiene que ver con una posición social, pues, ideológica, porque efectivamente, como dices, Vic, en los años 60, 70, el rock que se recuerda es el rock de los Teen Tops, el rock de los clásicos, ¿no? Del rock mexicano, como Angélica María o César Costa. Pero atrás de ello siempre hubo otro rock que se movía efectivamente en las zonas subterráneas, que estamos hablando de el Nahual, por ejemplo, el Ritual, los Duk Duks, la Revolución de Emiliano Zapata, el Peace and Love, que son los grupos consolidados que se presentaron en Avándaro. El Three Souls, que es el sobreviviente ahora, eran unos jovencitos y pues ahí digamos que consolidaron su inicio, ¿no? Sí hay una cuestión social
y se está diluyendo, Rick, por esta misma cuestión de que efectivamente el progreso de todos los círculos de miseria, afortunadamente, y a pesar de las cuestiones y partidos políticos, afortunadamente ha cambiado. Pues los jóvenes de ahora que están en esos círculos de miseria ya no son los jóvenes a los que les cantaba el Tri, o les cantaba la banda Bossy, o les cantaba el Rebelde Punk, ¿no? Porque efectivamente ha cambiado. Hay unos, no sé, críticos, todavía yo me incluyo en ellos, que efectivamente este tipo de rock se ha descafeinado, ¿no? Ahora ya hacen covers de José José. Entonces, toda esta cuestión de la rebeldía, producto de lo que tú decías, Cagua, de que efectivamente había una represión hacia los jóvenes muy fuerte, era sacar una rola como las primeras del Free Soul, en donde decía nuestros impuestos están trabajando. Con una completa, las racias, ¿por qué? Porque efectivamente toda esa música y los que lo ejercían en la época de los 80s eran pues sin miramiento, la policía los subía y los reprimía, ¿no? Ese espacio ha cambiado, pues hay más libertades con los jóvenes, efectivamente. Su tipo de música se trasladó a otros ritmos como el ska. La rebeldía se sigue trabajando de esta manera. Creo que ya se nos fue nuestro logo. Pero bueno, ahorita lo volvemos a poner. Y entonces sí se modifica. Yo lo que pienso que el género como tal sí evoluciona de una manera más descafeinada, pero sí yo creo que tiende a desaparecer y a ser sustituido, sobre todo como música para jóvenes, por otros ritmos, ¿no? Ya creo que quedamos los rock and rolleros en ese espacio, porque efectivamente los grupos representativos, que son Banda Voz y Clear and Roll, sobre todo el Tri, pues son ya personajes exagerarios, tienen 60, 70 años. Sí. ¿No? Y los que están haciendo la segunda son, por ejemplo, Kevin Opal, ¿no? El baterista es el dueño del nombre y ya trabaja con sus hijos. Y sus hijos siguen el género, pero ya las rolas no tienen que ver con una cuestión de protesta social, sino más bien con un ritmo. Y decía Lalo Tex, decía que se volvió, hay una rola que tiene que se llama Los Asesinos del Rock, que hablaba de que el rock se volvió una música para viejos chillones, ¿no? Porque era amor y desamor, amor y desamor, y pues ya en eso se quedan. Y creo que es cierto, hay una crítica fuerte que tiene, también Charlie lo hablaba. Sí, de hecho, pues por ejemplo, justo mencionaste a dos, Lalo Tex y Charlie Montana, pues que ya no están en este mundo, pero que justo tienen un legado, sobre todo, por ejemplo, Lalo Tex con su hijo, que sigue con la banda de Tex-Tex, pero yo no he observado que hagan nueva música, por ejemplo, ¿no? O sea, siguen con el legado de lo que Tex-Tex pudo lograr en su tiempo de auge, y con eso se la siguen. O sea, ya no veo que haya, como hace rato comentaba, una banda nueva que diga, ok, este es nuevo rock urbano, por decirlo. Pero es que de por sí es un nicho muy complicado, porque de por sí casi no era muy escuchado y muy difundido, y de por sí la mercadotecnia de lo que nos venden pues no ayuda, ¿no? Para ese tipo de géneros. Entonces sí he visto, por ejemplo, ese tipo de conciertos que llevan a sus niños, ¿no? Pero no sé hasta qué punto esos niños vayan a terminar siendo, por ejemplo, los nuevos formadores de algún grupo, ¿no? De rock urbano. O sea, van y claro, imitan a sus padres. Incluso he visto por ahí que hacen eso, que bailan, entonces, porque también bailan, ¿no? En esos conciertos, pero no sé hasta qué punto llegue a surgir otra nueva banda, como dicen, ¿no? Y es complicado también porque se supone que en la época en la que pues, se originó el rock urbano, de cierta manera no tenían cierto apoyo, ¿no? Por las disqueras, por lo mismo de que había mucha censura. Se apoyaban otros géneros como el pop, todo lo romántico, ¿no? Para lo que es el rock, y de por sí los temas, ¿no? De los que se hablaban, que pues son temas, por ejemplo, que es del amor, de delincuencia,
emigración, drogadicción y muchas otras cosas, ¿no? Política Ajá. incluso. Entonces es complicado ese tipo de temas y para la época pues era difícil, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Sigue siendo complicado, no hay mucha difusión, hasta de hecho las disqueras todavía siguen siendo muy, muy específicas para estos grupos, ¿no? Por ejemplo, la disquera oficial, o bueno, sí podría decirse la oficial, porque La más importante. Ajá, Sí, porque a lo mejor hasta la única, pues. es lo que iba a decir, Con posiblemente la infraestructura. única, Discos y Cintas Denver, Sí, que es así la actual disquera especializada en el rock urbano. De la familia Tiene Aguilera. y tiene una bodega gigante donde ellos mismos empaquetan todo, imprimen las portadas y todo eso. Pero pues es complicado, imagínense que solamente ellos puedan producir esto y competir con grandes otras disqueras como, no sé, Sony, EMI o no sé qué. Entonces, sí es complicado, entonces por eso es, digamos, un nicho musical muy complejo, ¿no? Para poder ser difundido y crecer, ¿no? Y que haya nuevas bandas dentro de este género. De hecho, cuando se reprimían las bandas, el ejemplo que siempre me gusta dar es a la revolución de Emiliano Zapata, donde justo ellos, por cuestión de ganancias monetarias, pues decidieron totalmente irse a la música romántica, ¿no? Después de estar en un género más del rock, del blues. Y por supuesto que cuando tú buscas a la revolución de Emiliano Zapata sí encuentras sus rolas, pero encontraremos la de Mi Forma de Sentir, que es que si tú los escuchas dices cómo estos pudieron haber estado en el rock, ¿no? Pero justo ellos han comentado que después de que pudieron estar reprimidos en los años 70, pues tenían que buscar la manera, ¿no? de poder hacer pues más financieramente con su música, y lo lograron de esa manera, cambiándose de género y hablando de temas románticos y de baladas y de amor y desamor. Y pues sí, es una forma, ¿no? de que ellos encontraron, pero no necesariamente todas las bandas pues tendrían como esa disposición de decir, no, pues ahora vamos a hablar de, no sé, de otra cosa. No todos tienen la disposición, ni el talento, ni los medios, ¿no? Que es lo más complejo, creo. Porque, sí, yo creo que hoy en día, pues al más fuerte que veo en cuanto a audiencia, pues yo pienso que es el Aragán, ¿no? Que justo va a tener un aniversario y lo va a hacer en el Auditorio Nacional. Pero híjole, fuera del Aragán, que es como considerado de las bandas más importantes de México, el resto siguen estando en los foros al aire libre, en los foros de aquí del ex balneario olímpico de Pantitlán, en Chimalhuacán, en Ecatepec, en Ciudad Neza, ¿no? Es donde más los ves, o sea... Y tiene que haber toda una decena de grupos para que se arme el concierto, porque si va uno solo es muy complicado que sí, vaya, ¿no? Sí, tienes razón, o sea, el cartel tiene que ir con un montón de bandas. Porque hasta incluso estaban entrevistando a Charlie Montana de uno de sus conciertos que iban a hacer por aquí cerca, y estaba diciendo, pues qué bueno que, le estaban diciendo, qué bueno que vienes, ¿no? Aquí le estaban entrevistando en la radio, que vienes tú a difundir, ¿no? Lo que es el cartel, y saca un flyer del cartel y empieza a contar, pues yo de los 16, soy el único que viene a difundir porque nadie lo hace, dice. Y gracias por invitarme por eso y no sé qué, pero pues sí es complicado, ¿no? Sí, fíjate, esta cuestión de mantener precisamente el Charlie decía, ¿qué es lo importante? Hubo una gira que se llamó Los 20 Grandes, que estaban el Aragán, el Iran Roll, el Charlie Montana, la banda Bostic, el Rebel de Punk, todos estos grupos que siempre están en las grandes carteleras, y decían, ¿qué es lo que han aportado estas 20 bandas? Y decía, pues la verdad es que resistir, eso es, sí, porque o sea, está aguantar, efectivamente. Afortunadamente hubo como Charlie, como el Toño Lira, que dijeron, ¿sabes qué? Y sobre todo la apertura de los empresarios, en donde vamos a llevar el rock, es nuestro rock, el rock de la periferia, lo vamos a llevar a los espacios en donde se presenta el otro rock comercial. Que es cuando empezaron a hacer los lunarios e incluso llegaron hasta el auditorio. ¿Pero por qué? Porque decían, no, sí, esta música al final
tiene la capacidad de hacerlo. Y sí, ¿sabes también por qué? Porque la gente que tenía, pues todos estos chavorrucos que somos, al menos pues ya tenemos la capacidad para pagar un lunario, pero cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en los 80, en los 90, costaba pagar un boleto de un concierto, por ejemplo, en el estacionamiento de Valderas, ¿no? Cobraban, no sé, a 50 pesos de ahora, pero el trasladarse allá y en los lugares estaba complicado. Entonces eran toda una suerte de resistencia de los grupos de poder seguir manejando su proyecto. Y eso pasó en la venta de discos, con Discos y Cintas Denver, pero muchos otros decidieron como Pentagrama, por ejemplo, ahí grabó los primeros discos en Discos Pueblo también, Rodrigo González, ¿no? Entonces, estas marcas independientes de muy poca era como Charlie, que grababa de manera independiente hasta su propio estudio y después él mismo era su agente de ventas. Muchas veces los vimos llegando a los tianguis de aquí de Nesa, en donde llevaba su producto, el compa lo recibía y pues a vender así de esa manera, porque no había otra forma de distribución. Se los dejaba y ya cuando el compa los vendía, pues le daba su lana al Charlie, con esa confianza de banda, pues. Eso sí, tiene que ver con otra visión de la música y otro mercado de la música, netamente. Solamente, efectivamente, el que lo vive se da cuenta de esta pasión por ser rockero, pues, o sea, por ser músico. Es como adoptar un estilo de vida. Adoptar un estilo de vida, exactamente. Fuera incluso, como lo hace el Guadaña, fuera incluso digamos, de esta parafernalia del rockstar, pues, ¿no? Entonces es un vato que está ahí tomándose una chela en la esquina con la banda y llegan ahí, y canta si quieren, alguien le pone una pista, una rola y empieza a cantar. Es un mundo muy diferente, pues, o sea, eso es lo que a mí me atrajo mucho. Bueno, obviamente también por la cuestión, como si hubiera nacido a lo mejor en Sinaloa, me gustara la banda, ¿no? Claro. Pero yo me desarrollé en Ciudad Neza, que es la ciudad del rock, y por lo tanto pude, pues, percibir de manera personal el género en su gran movimiento. Y es que sí, hasta cierto punto es muy local, ¿no? O sea, exacto, es muy local. Como ahorita ya lo decías, igual y digo, ya hemos visto justo en programas pasados, hablamos de guapangos y del origen que tenemos nuestras raíces en Hidalgo. Probablemente si nos hubiéramos quedado a vivir en Hidalgo, ahorita estudiamos con la tambora, ¿no? Y no tuviéramos como esas experiencias del rock urbano que vivimos, pero es también, ¿no? Es una forma local de vivir cierta música y seguramente esto no es a nivel nacional, ¿no? Pero creo que sí hay que rescatar eso de que hay bandas que sí tuvieron éxito fuera de la urbe, ¿no? Para poder distribuir su música a todos lados, ¿no? Que son muy pocas, pero sí se logró. Y también me gustaría más adelante hablar de la vestimenta, porque utilizaban chamarras de cuero muy comúnmente, pero era en general el rock, creo, ¿no? Ahorita nos va a contar más Pacheco porque él sí tenía sus chamarras de cuero, siempre sí lo veías con ese tipo de vestimenta. Algunos adoptaron un poco más también como los de punk, ¿no? Así como los Ramones, con pantalones así pegados, o a veces como de cuero, aunque les andaba sudando ahí todo, pero ellos utilizaban ese tipo de ropa. Creo que también es característico un poco también las chamarras como de mezclilla. Sí, con varios estampados, ¿no? Ajá, de los grupos. Exactamente. Clásicos, ¿no? Que les estampaban ahí en los brazos, en la espalda, en todos lados, como con la parte de los grupos, ¿no? Que les gustaba. Que eso no sé, desconozco si ya las vendían así. ¿O tú ibas...? No, todo era personalizado. Ah, mira. Porque ya las venden ya hechas. Sí, yo sí las he visto. Sí. Digo, Es lo mismo. Seguro los chinos. O sea. No, es lo mismo, fíjate cómo los pantalones rotos era porque los punks se iban al basurero y a agarrar los pantalones que habían tirado. Y ya después ahora ya los venden en la ya boutique. Los venden rotos. Sara, ¿no? Que copia sí, todo, hasta los... ¿Cómo eran?
las hamacas, ¿no? Vendían en miles de pesos. Era una hamaca y era así de como cama flotante, no sé cómo le pusieron. Así surgió después, como hay algunas hasta artesanías que ya hacen los chinos y las venden acá, las hacen en producción Ahorita que masiva. estamos en el mes de septiembre, ¿no? Según Sí. cosas de México y hecho en China, ¿eh? Sí, exactamente, pero ¿cómo vas con eso, Pacheco? Tú sí vestías, ¿no? De esa manera. Sí, era una, como te digo, era una comunidad importante, a lo mejor después podríamos hablar esta cuestiones de las bandas, ¿no? Que se generaban también en los municipios de la zona metropolitana, en donde pues no había bandas más de rockeros, efectivamente, en donde se caracterizaban incluso la película icónica de los guerreros, ¿no? De Gabacho. Ellos, esa película es como de los años 70 y como siempre la influencia esta que tenemos al tener al vecino gigante de al lado, pues hace que se repliquen. Entonces era como una cuestión de que en los 80s nosotros queríamos hacer esas bandas, ¿no? Y entonces incluso cada banda tenía su estandarte, como ahora los clubes de motociclistas o así, ¿no? Okay. Igual que en la película de los guerreros, que cada una, por ejemplo, allá en la película, como aquí no era tanto, aquí era como rock en sí, pero no, allá sí había bandas que eran por la cuestión, los cubanos, ¿no? Los puertorriqueños, los mexicanos, los cabezas rapadas, ¿no? Aquí era más bien las bandas que eran de rock y los grupos que eran pues en todo caso disco locos, pero eran muy poco, casi no se reunían. Y entonces dentro de la música y de esos tiempos de los 80s, en el rock urbano, eran como que si te vestías como como rockero, y eras tus camisas de franela, los pantalones entubados se hacían en todos lados, pero era y los que eran punks pues eran casi como la cresta, y los que podían sus chamarras de cuero, y si no, pues a ponerle grasa para que simularan que era un de cuero. Pero pues eso era como, sí, era muy, el pelo largo, pero fíjate, ahí también hay una cuestión de como, a lo que hablo de esta evolución. El pelo largo en ese tiempo era como un pelo así, sin nada más como crecía, pues, o sea, eran matas muy feas, muy así, o sea, no había estética, pues, era un pelo largo y ya nada más como creciera y algunos cortes y ya. Pero ahora no, los hijos de este baterista, no recuerdo su nombre, el baterista de Heavy Nopal, tocan, y tú cuando los ves, los chavos traen una mata, pero no manches, larguísima, pero completamente cuidado, o sea, ya eso también tienen ya no son como, no sé, estos músicos que ya provocan esta cuestión comercial, que saben que es muy importante la presencia de un músico. Y entonces sí, ya lo vende. Sí, como para que lo ubiquen un poco, no es como un metalero, ¿no? Exacto. Porque un metalero sí se ve que usa shampoo, y acondicionador. O las botas que trae, Ajá. pues, O sea, realmente para el rock urbano creo que las matas, como bien dice Pacheco, eran más como desalineadas, ¿no? Exacto. No había como tanto cuidado, ni un corte tan cuidado. Pero yo recuerdo también, eso no sé, a ver, yo recuerdo que unos se hacían como que un corte acá cortito de enfrente y luego de acá como un poco largo. Sí. Creo que también era como característico, ¿no? Pero eso era más bien por la cuestión de la chamba, pues. En ese tiempo también, pues, igual que los tatuajes eran muy mal vistos. Claro. Entonces no podías tatuarte porque pues perdías muchas oportunidades de empleo. Al ser obreros, la mayoría de ellos, pues mínimo se recogían el pelo y ya aparentaban o sea, es una cuestión más obligada. Sí, porque te digo, era muy, tener tatuajes, tener el pelo largo, era pues estigmatizado, ¿no? Entonces, claro. Y luego traías eso y luego decías, no, pues yo vivo en esa, pues ¿quién te iba a contratar? Pensaban que era un malandrín, ¿no? Pensaban que era un malandrín y pues era un problema importante. Fíjate, creo que hace rato hablabas del Aragán, creo que es el representante ahorita
que tiene mayor calidad, tuvo producción, pero ¿qué crees? Que es como segunda generación, es como lo que fue la banda Bostik, el Iran Roll, empezaron a trabajar el Tri y, Luis llegó en los 90, llegó en los 90 y generó como que le dio un respiro y le dio un empuje. ¿Sabes por qué? Sobre todo por la cuestión de la lírica. Empezó a ser muy importante la lírica y ya empezaba a hablar, seguía teniendo los temas del barrio como tal. Igual también los temas eran la represión, la fiesta, por ahí las broncas que tenían, la cuestión urbana, ¿no? Hay un grupo muy chido que se llama el Trolebús, que tiene y son muy urbanos. El propio Rodrigo, que era bien curioso porque él era de Tamaulipas y conocía la vivencia de la ciudad como si hubieran nacido aquí. Claro. Entonces, y el Aragán en los 90 les dio un empuje hacia el rock y empezó a abrir. Ahí también, pues ya empezaron a ver como en la televisión personas que encontraban un nicho sí importante ahí, que había que darle voz, ¿no? Y esto fue este periodista Ricardo Rocha. Pero eran programas en la noche. Era el de Animal Nocturno. Animal Nocturno, sí, y en claro. vivo, después creo que se llamó, creo que primero en vivo. Y el Canal 11, que en ese momento tenía el Canal 11 y el Canal 22, que tenía se llamaba Zona de Niebla, eran como Sónicamente. Eso fue un poco después, Águila o Rock, en donde se presentaban todos estos grupos y pues eran en el radio, en Radio UNAM, pues había pues programas en específico de rock, y solamente en esos espacios culturales era en donde se rescataba la expresión de la gente que vivía en las zonas conurbadas de la Ciudad de México y que no tenían acceso a la televisión, ¿no? Entonces, Ricardo Rocha, sí, como en ese punto, sí podríamos hablar de que empezó a dar espacios hacia estos músicos y empezaron pues sí, a conocerse un poco más, pero no llegó a más, seguía su espacio hasta la fecha, sigue siendo la zona conurbada. Y pues había grupos como en Guadalajara también, como los Spiders, que eran el personal, que tampoco no llegaron a ser se quedan como en esta cuestión de la música, de la gente que busca la música subterránea, contracultural, pues, y se vuelve una cuestión también, más allá de la cuestión de marginación y eso, sí es una expresión cultural que tiene que ver con aquellos que están buscando también otras expresiones, y ahí por eso es que se reflejaban en Radio UNAM, en programas que tenían que ver como la cultura, que fue lo que trabajó Ricardo Rocha. Sí, aparte, yo creo que justo eso, no había como estos ambientes o medios de comunicación que les brindaran una oportunidad. Por ejemplo, ya hemos hablado en otras ocasiones de Siempre en Domingo, ¿no? Y con Raúl Velasco, era como parte de la industria y demás. Yo no recuerdo, por ejemplo, si alguna banda de rock urbano estuvo algún día en un programa como Siempre en Domingo, ¿no? Que lo veo difícil, por eso yo creo que no lo recuerdo, pero creo que eso hasta hoy en día, ¿no? Aunque existen los medios como a donde estamos subiendo ahora nuestros programas, ¿no? Que nosotros no necesitan decir, pues no tenemos que ir a tocar puertas y decir a dónde subo mi contenido, ¿no? Hoy en día ya es mucho más accesible, sin embargo, aún así, saludos a los 2 suscriptores que tenemos. Aún así, justo sigue habiendo formas de que algunas personas puedan tener mayor acceso a poder generar esta situación de que más gente los escuche o los vea. Aunque haya medios mucho más accesibles, creo que sigue siendo de la misma manera, ¿no? Y ahí están ahora las plataformas como Spotify, porque la música de estas bandas, que es, de una vez voy a mencionar algunas, el Iran Roll, el Heavy Metal, el Aragán, que ya dijimos,
Charlie Montana y que su banda era, no me recuerdo cuál es. Empezó con Vago y luego fue Mara. Mara, exactamente, la banda Bostik, Hassel más reciente también, el Sur 16, Interpuesto, Tex-Tex, el Sam Sam, entre otras muchas otras bandas. Todas ellas, si buscas en Spotify, ahí están, pero el número de reproducciones comparado con inclusive Luis Miguel, que ya ni es tan vigente, o sea, no se compara. Y una es la situación de lo que le gusta a la gente, por supuesto, pero hablábamos de que esas mismas plataformas te van sugiriendo cosas, ¿no? Entonces, ojalá YouTube ya nos sugiera a nosotros, pero no vaya a ser que diga el peores podcasts de la historia. Pues aunque sea con eso, ¿verdad? Pero, o sea, está desaparecido, ¿no? O sea, ¿y cuánta gente como nosotros que intenta quizá generar contenido? Y por supuesto que nuestra intención no es llegar a millones quizá, ¿no? O sea, no es el objetivo. Sin embargo, te das cuenta, ¿no? Ya cuando ves el medio, te vas dando cuenta cómo funcionan las cosas. Y creo que este género del rock urbano, como muchos otros géneros también, se acerca a esa, o se enfrenta más bien a esa situación, ¿no? Y por lo mismo yo creo que hay los nuevos artistas, los jóvenes que ingresan al mundo de la música, pues no es algo que les aparezca en el horizonte, ¿no? Entonces eso creo que también es un factor, el hecho de que no esté divulgada, pues no llega a más gente y se ha quedado de manera local, salvo aquellos, ¿no? Que ya hemos visto, por supuesto el Tri que pues con el Alex Lora y sobre todo su domadora, como él le dice, han logrado hacer bastante, la verdad, porque pues es a nivel mundial inclusive, o sea, ya internacionalmente el Tri sí es conocido, pero las bandas del resto de la República realmente es muy complicado, ¿no? De hecho, estaba viendo que, por ejemplo, el que administra la disquera Denver menciona que, por ejemplo, el porcentaje aproximado de la gente que consume rock urbano está entre un 50 y 50, tanto en México como en Estados Unidos. Que eso es interesante, cómo es que hay un porcentaje, pues, literalmente la mitad que haya en el extranjero. De por sí hay mucho mexicano, ¿no? Allá en Estados Unidos. Claro. Ajá, entonces también parte del rock urbano es eso, que hay mucho migrante que también escucha este tipo de géneros urbanos, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto se entiende. Y sí se me hace curioso eso que mencionan de que cómo a pesar de que existen medios de difusión que son muy fuertes, muy poderosos, ¿no? Que por ejemplo ahorita podemos estar haciendo este podcast y nos están viendo del otro lado del mundo, por así decirlo. Claro, es posible. Y a pesar de eso, pues no tiene tanta difusión el rock urbano, ¿no? Sigue estando pues ahí mismo, donde está, ¿no? Muy de nicho, muy de solamente una región, a pesar de que existen estos medios de difusión, ¿no? Es interesante eso. Sí, y creo que pasa en todos lados, ¿no? Estamos hablando hoy del rock urbano, pero por supuesto que la industria musical, pues lo único que necesita es pues música para generar más y más financieramente, ¿no? Porque a fin de cuentas es una industria, o sea, ellos necesitan ganancias y no pues se van con quien sí lo tenga, ¿no? Ejemplo, pues hoy ya sabemos los géneros urbanos, no exactamente del rock, pero el reggaetón y el trap y otras cosas que hoy están en auge y que es para lo que se va, ¿no? Hoy en día, ¿no? Incluso alguien que ni sabe cantar ya gana millones y hasta incluso puede ser más artístico desde mi punto de vista, algunos artistas de rock urbano, ¿no? Y más por los temas que hablan, ¿no? Claro. Cuando incluso pueden hablar aunque por ejemplo hago la comparación, ¿no? De que, no sé, ya sea la banda o el reggaetón puede hablar de temas, por ejemplo, no sé, de la drogadicción o qué sé yo, o que intenten, entre comillas, fomentar algo así. Y que también en el rock también se hable, ¿no? Pero no con esa intención, sino platicar como que esas historias de vida, de todo ese proceso que tuvieron muchas personas de la calle, ¿no? Que sufrieron sí. conflictos y que cayeron en ese ámbito, ¿no? Entonces sí como que se contrasta estos aspectos de los temas de los que se hablan, ¿no? Y cómo
es que resalta más uno que otro, ¿no? Entonces sí es interesante todo eso y pues bueno, golpea mucho. Ahorita que hablaste justo de esos temas y de lo que hablan, yo tengo muy clavado del género del rock urbano la rola de Él no lo mató. O sea, es un clarísimo ejemplo de las letras y las líricas que realmente podrían expresar en este tipo de música, ¿no? O sea, Él no lo mató, no recuerdo exactamente bien la letra, pero no está distinguida por un coro que sea repetitivo, eso es definitivo, o sea... Sí, que es más como una historia, es ¿no? como Una narrativa. Historia, exactamente. Es un corrido urbano. Sí, ándale, algo así, ¿no? Como si generaras un corrido allá en el norte, algo así era. Entonces, creo que eso es lo que a mí me atrae, por ejemplo, de estos géneros, porque son cosas que realmente muy difícilmente un autor se atreva a hacer, ¿no? Para una canción de algún otro tipo de género, muy difícilmente lo haría, y si lo hace, yo creo que aún así le tendría que meter un intro con mucho punch y un coro muy atractivo, ¿no? Que la gente tararee y demás, ¿no? Algo al contrario pasa con Suena mi esqueleto, ¿no? Okay. Al contrario, ese sí tiene un coro que te quedas prendado del coro permanentemente. Y es una cuestión nada más de disfrutar. A mí me gusta la música y la batería y todo, y ponen rock y suena mi esqueleto. Entonces son letras muy sencillas y sobre todo sabes cuál es el punto del rock, que también se vuelve una fiesta. Es decir, si tú vas al rock, vas a bailar, independientemente de que si vas a escuchar la rola y ves al músico y lo que dice y todo, pero al final bailas. Entonces es también un ritmo muy festivo. Bailas incluso hasta ahorita que hablabas pasó como cuando esta parte de refrescar un tanto el género o el circuito que llegó el Aragán, después se refrescó como en los 2000 con el Hassel. Empezó a tener como y ya después desde mi punto de vista se estancó y empezó a hacer como esta cuestión repetitiva, ¿no? Que también ahí, al final, como yo decía, nunca, desde mi punto de vista, no estoy como en el tiempo pasado, fue mejor. Creo que no, ¿sabes por qué? Porque también en el aspecto crítico, todas las bandas que están tocando en las fiestas, por ejemplo, Hassel tiene sus rolas, Banda Bostik tiene rolas de hace 25 años que siguen cantando y son las mismas. Y si la banda le pones, eso le pasaba mucho al Charlie. El Charlie llegaba y quería que tocara Tu mamá no me quiere y todo, y él proponía las rolas del nuevo disco y le empezaban a chiflar. Entonces, ¿por qué? Porque no se sabían la rola, y él quería cantar un tema y querían a fuerzas el vaquero rock and rollero, Tu mamá no me quiere, claro, de que el amor apesta, ¿no? Y siempre le piden las mismas rolas. Y eso es cosa también de la banda. Y ellos como músicos también se frustran un tanto porque quieren exponer su trabajo y no pega, y no bailan o no cantan, y entonces ya pues recurren a ese mismo sentido. Sí, es complejo. Ahorita que mencionabas de fiesta, ajá, aquí por lo regular en México se hacen las fiestas, por ejemplo, clásicas de 15 años y todo eso, y que casi cuando tú estás en el evento, en la fiesta, ponen música, pero no sé si se han dado cuenta que hay como una sección en donde ponen como que música, pero muy específica, ¿no? Clásico de fiesta, las cumbias para bailar. Y ya después al final como que si fueran como tipo batucadas, por así decirlo, se paran a bailar, ya sea como tipo electrónica, y específicamente un momento donde ponen rock urbano. Porque no sé si se han dado cuenta también de que como este movimiento del rock urbano es como que de los poquitos dentro del rock que realmente se bailan, ¿no? Aparte del obvio, el clásico rock and roll, Qué bien se baila. Que tocaste ese punto, porque justo sí es característico el cómo se baila rock urbano, sin duda, sí. Porque sí hay unos ciertos pasos, o al menos yo así lo recuerdo. El paso de la mona. Exactamente. Este es un saludo al Tosco también, que no hacemos el ruido fuerte, porque él todo bailaba igual, aunque fuera cumbia, lo bailaba así, ¿no? Pero, y aparte eso, ¿no? O sea, más que un paso, pues era
porque allá la banda se estaba dando su toque, ¿no? Y seguía bailando, o sea. O bailar con la chela, ¿no? Ahí ya estaban bailando sí. y tenías que bailar con la chela, ¿no? Sí, pero a ver, ¿tú bailabas, Pacheco, ese Sí, ritmo? pues es mi ritmo favorito, pues yo no, por eso nunca ligaba en las fiestas, porque no había rock y yo era el único que sabía bailar, entonces no bailaba salsa ni nada de eso. Entonces sí por eso yo hablaba de que es una completa fiesta, pues, y eso pasa ahora, los eventos generalmente los hacen los domingos. ¿Por qué? Porque los sábados todavía la banda está chambeando o algo así, entonces los domingos los hacen a un horario como para que a las 8 o 10 de la noche te vayas a tu casa y empieces al otro día la chinga de lo que es el obrero, ¿no? De que dices, no manches, y ya te quedas relajado. Por eso pasa que esta cuestión de que hablabas, Cagua, del 50%, de repente la migración que se veía en los años 70 y 80, mucho más en los estados del norte por la cercanía, permanentemente por la propia devaluación de los salarios, fue ahora sí que bajando. Llegó un momento en donde todo el centro de acá tenemos ya también muchos familiares, amigos, migrantes, de donde se produce el rock urbano, ¿no? Entonces, Ciudad de México y todo acá, pues en esa, mis amigos un saludo por cierto para la banda que está en el Gabacho, los amigos de la secundaria, hay 5 o 6 compas que están en el Gabacho, y esta cuestión de la añoranza, ¿no? De que se van, hay mucha chamba para los músicos de rock urbano, pero ahí viene un punto. En las rolas de repente un mismo baterista toca con 4 bandas. ¿Por qué? Porque no tienen visa de trabajo los demás. Entonces sigue siendo una cuestión de marginación en sí. Si tú llevas por ejemplo, a Sur 16, va su hijo con unos 2 o 3 del grupo, pero mínimo 2 de cada grupo, o uno, que son 3 o 4, visa. No tiene visa de trabajo. Entonces, pues tiene que hacer el palomazo alguien que sí tiene visa. Entonces hacen circuitos y pues sí les va bien, entre comillas, porque la verdad es que, como digo, o sea, como platicamos, nadie quiere ser después ya un músico si de por sí dices voy a ser músico y luego dices voy a ser músico de rock urbano, pues de qué vives, ¿no? Si de por sí los músicos están catalogados como que están destinados a morir de hambre. Exacto. Entonces hay por ejemplo, la banda que está en donde está perdido, Mornar, en donde están haciendo propuestas de post-punk, por ejemplo, que es un género también que ahora sí tiene mercado, porque es como un rescatar, pero sí están haciendo sonidos un tanto nuevos para aquí, porque pues para el Gabacho, pues ya Adix y todos ellos pues ya tienen 20 años trabajando, pero para el circuito de acá, y son chavos que pues tienen 20 años, 18 y ya están trabajando en sigue siendo bien potente, muy, muy rock, pero ya nadie se va a fijar en hacer una rola estilo Liran Rock, por ejemplo. Entonces, claro, ya se quedan en la añoranza. Ellos también creo que es una generación en donde se va a quedar como el rock de los 60s, el de Tintops y eso, como para decir, yo quiero hacer mi fiesta, entonces contrato a alguien y que toque ese tipo de rock y ya, o en los espacios en donde se hace la cultura, como por ejemplo aquí en Ciudad Neza se hace. Hice alguna vez una transmisión en vivo de un grupo que tocaba, pues sí, el rock urbano que se baila acá, La Gitana, El Chavo de Onda y todos esos éxitos de los 70s y 80s, pero era un espacio cultural en donde, en la Feria de la Artesanía me parece que era, y entonces pues llevas al grupo y si prende porque por los chavorrucos somos la mayoría, ¿verdad? Y pues ahí estamos, ¿no? Pero no sé, ¿tú estarías dispuesto a tocar rock urbano? Yo sí, pero pues obviamente hay una gran diferencia en que va a ir nada tu más. Gusto, porque te no, gusta, en querer ¿no? tocar, pues sí, prácticamente es un gusto nada más. Y por el otro lado, ajá, okay, exacto, sí, porque pues es complicado. Si de por sí, como dicen, un solo músico que viva de la música es complicado, aunque supongo que sí hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero pues es complicado, ¿no? Y ahora dentro de este género,
pues solamente en ese mismo nicho, ¿no? Donde solamente en ciertos lugares de la mera ciudad y de los alrededores, pues solamente ahí es donde se da pues estos conciertos, ¿no? Y estas tocadas. Entonces es complicado que si fueras a otro lugar, pues te reciban, ¿no? Como, pues este grupo de rock urbano, ¿no? Solamente me quedaría ahí, ¿no? Si fuera alguien que se dedicaría a esto. Bueno, tal vez buscaría la forma, pero sería muy complicado difundir la música, ¿no? O me fuera al extranjero, como a lo mejor lo hizo este Santana, ¿no? Que la pegó allá, ¿no? Que fue también uno de los que tuvo que emigrar, ¿no? Parte en la época en el que pues fue su auge o inicios del rock, que pues tuvo que ir, ¿no? Para poder hacer música, y que pues algunos se quedaron y le echaron ganas, ¿sí? Y son los que ahorita pues están fuertes, ¿no? Y que no sé qué vaya a pasar después, ¿no? Cuando ya no haya quien lidere o siga con estos pasos del rock urbano, no sé. También es... Sí, que aún así, por ejemplo, ahorita que mencionas a Santana, no hace mucho sufrió por ahí una caída, un colapso, ¿no? Un colapso en el escenario, pero a lo que iba es que tampoco ya tiene tantas presentaciones, o sea, sí tiene como un renombre ya en el rock. Sobre todo nosotros, desde México, viéndolo a él triunfando allá, ¿no? Pero tampoco es que él tenga ahorita grandes presentaciones o que cierre festivales o que sea un referente para el rock. Creo que él también ya se ha quedado un poco relegado con estos mismos grupos, ¿no? Así de que, ok, sí estuvo Santana, es un referente, tuvo éxito, pero creo que tampoco ha habido una evolución. Te digo, igual también nada. Se genera, por ejemplo, hay un festival de música latina y pues sin duda está él. Claro. Pero si pones un festival, pues ya, a ver si le llaman, ¿no? Exacto, exacto, sí, ya no es... ¿Tú tocaste o tocas las piedras rodantes se encuentran? Sí, en general me gusta la música del rock urbano, creo que como hace rato comenté, se me hace un género con grandes líricas, es lo que más me gusta. En cuanto a los ritmos, algunas veces suenan un poco repetitivos. Pero hay unos que sí les gusta como meter cosas nuevas en los ritmos y inclusive algunas cosas se escuchan hasta más potentes, más con un poco de como de hard rock, ¿no? Más allá del blues y demás, pero sobre todo eso rescato, ¿no? Esas líricas del rock urbano me gustan bastante. Más la de una lata de activo inhalando amor. Exactamente. Profundo. Pues es que nada más es que, ¿sabes? Yo creo que se identifica mucho a lo que realmente sí puedo percibir y vivir, o sea, es como la clásica del vaquero rock and rollero, ¿no? Esta de que sí es cierto que iban con sus playeras, como acá ahorita el Cagua con la del Mago de Oz, pero al rato va a estar bailando cumbia, o sea. De hecho, por eso me la puse, porque digo, pues es lo único que tengo cercano al supuesto rock urbano, pero eso también es interesante porque muchos relacionan como que a Mago de Oz al rock urbano, y bueno, dentro de este movimiento como que lo incluyen mucho, ¿no? Pero realmente Mago de Oz es metal, ¿no? Folk metal. Entonces, también por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando venía Mago de Oz, como que no era un grupo que digamos que tenía la reputación de cualquier otro grupo de metal internacional, ¿no? Como para decir, el gran grupo, ¿no? Claro, si lo de hecho, te voy a contar la anécdota de ver a Mago de Oz en El Rayo. Es un centro de espectáculos que existía en Iztapalapa, ahí en la avenida Tláhuac. Haz de cuenta, es muy parecido al balneario olímpico, si lo conoces, ¿no? Pues haz de cuenta que igual, se presentó, el Mago de Oz cerró, pero pues éramos, ¿cuántos quieres? 4,000, 3,000 personas, sí, por mucho. Yo creo que unas 1,500 ha de haber sido, un espacio pequeño, y el Mago de Oz se presenta, pero ¿sabes quién no quiso tocar? Por esa cuestión del nacionalismo, porque son españoles ellos. La banda Bostik dijo, no, si es güey, se suben, pinches españoles se suben, nosotros no tocamos, y no tocó, banda Bostik no. Y Charlie Montana empezó, lo que te digo, él decía, espérame, el sonido no está bien, una cuestión que era muy importante, que también pasa en las tocadas, que nada más conectan y todo, y ahí como se vaya, cabrón. Entonces hay una cuestión de, por lo mismo que tocan 10 grupos, se conectan como puedan, y ahí a veces se oye, hay
muy poca cuestión de calidad de inversión en el producto que van a ofrecer. También lo mismo, porque el empresario les paga, ¿cuánto quieres? $1,000, $1,200, $1,500 al grupo, y dice, pues como caiga. Entonces, Charlie sí tenía este concepto de decir, vamos a hacer las cosas bien. Pero la banda también mal acostumbrada empezó y empezó a silbar y decir Mago, y también se encabronó y se bajó. Y cuando sube Mago de Oz, lo primero que dice es pedir perdón por lo que los ancestros habían hecho con los mexicanos. Una cuestión muy interesante, porque Mago de Oz tiene esta cuestión cultural, son gente, la verdad, muy ilustrada, muy inteligente, y es muy chida, y tienen una capacidad de creación muy importante. Y en ese momento, pues sí, hablaron de esta cuestión de presentarse como lo más humilde, pues, que ellos también estaban de lado, y decían, nunca más ustedes aceptar un imperio o que los dominen, ¿no? Entonces, claro. Eso sí estaba muy chido, pero sí, Mago de Oz en un principio se presentaba en los circuitos del rock urbano. Sí, porque ahorita ya no se presenta ahí, tiene como que su nicho muy específico, porque ya no encaja ni en el rock urbano, ni siquiera en festivales, metal, ¿no? Ya no lo incluyen, como que lo desprecian, igual que otros grupos de España, como por ejemplo Escape, que por ejemplo no lo veo así como que en grandes festivales. Posiblemente por ahí sí se ha presentado, pero tampoco son como que muy bien latino, aceptados, ¿no? Pero me refiero internacionalmente, por ejemplo en Europa, que ellos son de España, sí. Por ejemplo. Entonces Mago de Oz le pasa lo mismo. Aquí tienen una buena, un buen mercado. Sí, lo siguen mucho, ¿no? Sí. Pero ya no pertenecen como que ni a uno ni a otro, entonces se mantienen ahí. Pero Mago de Oz no ha tocado en el Wacken y eso. No recuerdo, eso sí no podría decirte si realmente ha tocado alguna vez. Pero, yo tampoco, no, o sea, sí ha participado en algunos festivales grandes, o sea, eso sí, pero no, específicamente en el Wacken, por ejemplo, no sé, pero sí es muy complicado sí verlos. Toda la calidad para estar en un... Sí, son muy buenos y todo eso, y muchos lo odian por lo mismo de que no son muy bien aceptados casi en ningún lado, pero tienen su propio nicho. Y es bien interesante porque pues a mí me gusta mucho Mago de Oz, por eso la playera, ¿no? Y he ido a algunos de sus conciertos y es bien curioso porque cuando va gente, por ejemplo, que les gusta el rock urbano y se nota, ¿no? Sí. Por la clásica vestimenta y todo eso. Pero hay veces que yo vi una ocasión que sí me hizo muy chistoso, que alguien llevaba su playera de la Virgen y todo eso, y así casi baile de la mona, bailando canciones de Mago de Oz. Claro. Pero pues Mago de Oz es muy metal. Sí, pero o sea, la temática es muy casi en contra de lo católico, ¿no? Por ser wiccanos, entonces pues se me hizo muy chistoso de que sí, fiesta pagana, ¿no? Pero pues la temática de la letra es pero fíjate, todos esos temas se ubicaban y sabes cómo se popularizaban a través de los sonidos, como los sonidos específicos en el rock. El Carita JC empezó a poner a Mago de Oz, y es en donde la banda los conoció y ya empezaron a venir y trabajaban. ¿Pero por qué? Porque los ponían en el ambiente y en el circuito del rock urbano. Entonces, todo buen rock and rollero urbano ha bailado la fiesta pagana y en los molinos de viento, porque son bailables, o sea, sí tienen un tono de... ¿Saben qué? También ahorita me acordé, y es una banda que estuvo, recientemente hablamos de Queen y el Live Aid, ¿no? Que es uno de los eventos más recordados, y ahí estuvo una banda llamada Status Quo. También. Que Status Quo también es es como más un poco tirándole al blues, pero es también esta parte del rock, y se empezó a conocer también como parte del rock urbano acá, porque habían covers de ellos también. Yo recuerdo mucho a la canción de 20 Wild Horses, que acá tradujeron esa canción, y ahorita no recuerdo quién la canta, creo si era el Heavy Nopal, no me acuerdo quién era. Pero esa canción la tradujeron y la cantaban acá, y después cuando venía Status Quo se iba a ese ambiente. De hecho, la última vez que recuerdo que Status Quo vino a México, vino al Estadio Nesa. O sea, ni siquiera se fue a un foro en la Ciudad de México, porque
justo como al principio hablamos, pues toda esta parte del rock urbano está del lado más oriente de la ciudad y de la metrópoli, y vino hacia acá, o sea, ni siquiera hizo algún concierto en otro lado, vino al Estadio Nesa a presentarse. ¿Por qué? Porque sabían que pues los fanáticos los iban a ver más de este lado, ¿no? Y que no es lo mismo presentarse en otro foro en la ciudad, pues que quizá es de más difícil acceso, ¿no? Para la gente que lo iba a ver. Y el escenario estuvo repleto, o sea, fue mucha gente. Y sucede algo similar a lo que es el Mago de Oz, porque es una banda inglesa. Sí, o sea, que uno diría, ay, ¿qué tiene que ver con el Tex-Tex de Texcoco, no? O con las bandas de este lado, pues suena un poco extraño. De hecho, a ese concierto le abrió una banda que se llama Serpientes de Metal, me parece. Que es una banda que dice que tiene que ver con... Sí, es muy local. Pero sí, o sea, sucede eso y es parte de, yo creo que de la adopción que había, ¿no? De la música, porque antes también pensando en la distribución de cómo se hacía, ya contaste tú de pues vender discos en los tianguis y demás, pero también existían ya esos discos grabados como con compilaciones, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que esas compilaciones traían música del status quo y traían, por supuesto, al Mago de Oz con Fiesta Pagana, mínimo esa, ¿no? Uh-huh. Pero como que los empezaban a meter y cuando la gente se involucraba en el rock urbano, escuchaba esas canciones. Uh-huh. Entonces, no sé de quién habrá sido la idea o por qué surgió, pero ahí surge este fenómeno, ¿no? Que había bandas internacionales aunadas a las bandas de rock urbano que escuchábamos acá de este lado también, ¿no? Oye, Cagüey, tú como de la generación más reciente, ¿qué futuro le ves al rock urbano? Híjole, es complicado porque como ya hemos visto, pues es un nicho muy complicado, muy poco difundido y que si se mantiene en pie es porque todavía los viejillos o tal vez sí, ya te digo viejillo. Bueno, los más veteranos, ¿no? dentro de los más veteranos dentro de los que siguen el movimiento, vamos a decirlo así. Porque todavía hay algunos jóvenes, pero inculcados por los hijos, sí, claro. Y ya incluso los nietos, pero es como les decía hace rato, ¿no? O sea, hasta qué punto va a llegar va a llegar el momento en el que ellos van a seguir este movimiento, ¿no? No sé si se va a transmitir esta generación, a lo mejor tal vez los que consumen, sí. Pero quien cree la música va a ser muy complicado porque cada vez vamos a ir perdiendo más estos artistas, ¿no? Entonces, pues es muy complicado realmente ver cuál va a ser el futuro, ¿no? Esperemos que haya más jóvenes que intenten crear nuevos grupos, hasta incluso aunque haya otras mezclas, ¿no? Porque incluso pues el rock urbano es mezcla de distintos géneros, ¿no? De ahí pues como ya hemos mencionado, comparar, no sé, por ejemplo el Tex-Tex con Specimen, por ejemplo, o Transmetal, ¿no? Que pasas del rock al punk, al metal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo hay uno que se llama Juan Hernández, ¿no? Un saludo al sonido Sandy, pero pues no es él, ¿verdad? Es otro Juan Hernández. Es otro Juan Hernández que me parece que es blues y no sé si exista algún otro interesado para hacer nueva música. Sí es complicado ver el futuro de... Es que yo lo que veo es que el género como tal, yo creo que van a existir todavía interesados en crear blues, en crear metal, en crear rock y combinaciones de ellos, el punk y demás. Pero lo que sí veo un poco en peligro de extinción es el movimiento como tal del rock urbano. O sea, puede existir bandas de punk, pero no necesariamente involucradas a esto que estamos hablando, ¿no? De la zona de donde se originó, de cómo se visten, de cómo bailan y demás. Eso es lo que yo sí veo como en peligro de extinción en algunos años, aunque sigan tocando música de estos géneros que hablábamos, ¿no? Yo lo veo así y creo que la otra, yo pues lo más ¿qué calificativo le pongo? Con mayor esperanza que veo
es como que quizá evolucione, ¿no? Y que lleguen nuevas mezclas, música, no sé, se me ocurre que ahora metan electrónica, no sé, algo que haga que evolucione y que continúe el movimiento, ¿no? Pero así como está hoy en día, sí lo veo como que un poco en peligro. Sí, yo también veo eso, ¿sabes por qué? Porque la otra generación que le está siguiendo a estos grandes exponentes de los 80s y de los 90s, como por ejemplo el Sam Sam, que tiene a su hijo trabajando ahí, el vampiro que murió también, murió no me acuerdo el nombre del vocalista o el dueño de Sam Sam, murió el vampiro de Sur 16, muere Lalo Tex de Tex Tex, muere Charlie Montana, y bueno, Charlie no tiene descendencia más que propios músicos, creo que su esposa es la que está haciendo su música para que quede en la inmortalidad, y yo creo que eso es lo que, porque estos jóvenes que te hablo, los hijos de Heavy Nopal, que también ya son la otra generación, efectivamente no están haciendo el salto generacional a cambiar y actualizar el ritmo, se están quedando con lo mismo y entonces no está aceptando la gente ya esa situación. Creo que más bien va a quedar como el trabajo que está haciendo la esposa de Charlie, hacer como una cuestión de remembranza y de tener un nicho ahí para las generaciones que estamos y que vamos a consumir, casi nada más. Ahora ellos tocan en bares, pues ya no son como dices, ya no son los espacios amplios de una tocada en los años 80 en el estacionamiento de Valderas que entraban 6,000, 5,000 personas. Ahora van a ser clubs en donde toca, y esto está pasando. Por ejemplo, en el Carrusel viene a tocar el Perro Callejero y ya los ves nada más a ellos mismos. Entonces ya nada más están 10, 20 y pues ya, ese creo que va a ser el punto. Y vamos a ir chavorrucos dentro de 20 años a escuchar el tributo a Charlie Montana, porque fue nuestra música, pues, o sea, claro, con toda esa vivencia, y en posterior yo creo que el blues esto es mundial, pues, o sea, y como esta música es completamente regional, pues ahí es en donde creo que sí va a haber una cuestión de remembrar, pero el blues es mundial. Pero las bandas sí, efectivamente, como dices, van a seguir. Va a llegar el trovador que va a estar contando historias urbanas, porque sí, entonces eso sí, pero esos van a ser igual, como decimos, en los espacios completamente definidos, y yo lo quiero ver hasta una cuestión cultural, pues, ¿no? Te vas a ir a una biblioteca en donde vas a ir, se ve un trovador a estar tocando rolas de las piedras volando se encuentran, porque están muy chidas, ¿no? O sea, porque eso... Se me ocurrió un evento. Ay. Ahorita que dijiste que sea más como de la historia, ¿no? Ajá, cultural. sí, sí. O sea, yo se me ocurrió que puedes ir como, así como existen las hemerotecas, donde ves como los periódicos y lo que pasaba antes, ¿por qué no tener algo con la música, ¿no? Así de qué existía antes, porque hay géneros que hoy en día, me puse a pensar, hay géneros que hoy en día ya no se escuchan, o al menos no con la cantidad que se escuchaba en su auge, ¿no? Entonces, como dices tú, ir a algún lugar donde pueda recordar todo aquello, ¿no? O de la historia a alguien que de aquí en años quisiera conocer más. Pero eso sí lo están haciendo, Vic. Están las bibliotecas donde tú vas y quieres escuchar la voz de Madero, y está grabada. Entonces, igual si vas y buscas, no sé, por ejemplo, música de los 20s, el Charleston, pues también hay lugares en donde, bueno, ahorita ya en YouTube sí lo encuentras, claro, pero hay lugares muy específicos en donde sí, de hecho de ahí está, es parte de pero sí, son muy, ¿cómo te diré? Muy, hay que ir a un lugar en específico. Por ejemplo, los de Guanajuato, si quieren escuchar eso, pues tienen que venir a la fonoteca de acá, claro. y pues hacerlo, ¿no?
Y ahí es... tecnología ya se Ya puede digitalizarlo, Pues sí, ¿no? ya, exacto, ya digitalizado, ya se va a poder subir a cualquier y pues ya lo... Pero imagínate que vayan al lugar, sería muy aburrido, es como ir a un museo, ¿no? Imagínate que una excursión para niños, ¿no? Vamos allá a escuchar al Aragán, ¿cómo es? Quizá no tanto así, ¿no? Pero sí estaría bueno como sí siempre guardar todos esos registros, ¿no? Sí. Ahorita lo estamos recordando, pero seguramente en muchos años más, pues quizá ni siquiera sea recordado, ¿no? Pero esperemos que sí. Está Entonces, bien. Pues vamos cerrando sí, vámonos porque siempre queremos hacer programas bien cortitos y no nos sale. Siempre terminamos hablando mucho más, pero ojalá les esté gustando este formato, ojalá a nosotros nos esté saliendo, porque no vaya a ser que ahorita que yo me pare no se haya grabado nada, pero si no, estará este programa arriba, por supuesto, y recuerden las redes, estamos como Charlas Desafinadas en todos lados, Facebook, vean este programa en YouTube, y también estamos en las plataformas de podcast, sobre todo Spotify. Ahí pueden estar escuchando este programa, esta emisión y todas las anteriores que ya tenemos y todo lo que hagamos en adelante también. Entonces, gracias por vernos, por escucharnos, suscríbanse, denle like, compartan, sobre todo compartan para que más gente pueda como disfrutar y conocer este contenido, ¿no? Y con eso nos van a ayudar bastante. Entonces, esto fue el rock urbano, no sé qué quieran agregar. Pacheco. No, pues nada más, un buen ensayo, creo que a mí me gusta mucho la cuestión presencial, ya lo que pasa es que tenemos, pues ya todos los programas hechos a través de distancia y sí se siente un poco raro, pero nos vamos a ir acoplando, seguramente nos va a salir mejor en la siguiente. Mejoraremos. Pues nada, de mi parte, pues igual recomendar que escuchen este género, a pesar de que, como hemos mencionado, que casi está en peligro de extinción, sigue fuerte dentro de su nicho y es una música increíble. A nosotros nos gusta, por supuesto, y quiero recomendar un documental que habla acerca de este movimiento que se llama en la periferia. En la periferia. Ajá, que lo vean y para que se enteren más o menos cómo es el movimiento y sepan más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Y también que vayan a los conciertos, ¿no? De hecho no son muy caros y pueden encontrar muy buena música. Hay muchos recintos, a pesar de que pareciera que hay pocos eventos, sí hay muchos recintos que casi cada fin de semana. Cada fin de semana se hacen y son muchos aquí dentro de tanto de la ciudad como de este lado del estado de México. Por ejemplo, cerca de aquí, en Chimalhuacán, hay un lugar que se llama Frontón El Puente, que es ahí donde seguido, cada fin de semana, se hacen eventos de esta música, ¿no? Y hay muchos artistas que se presentan, muchas bandas, entonces también han participado ahí algunos compañeros que también han estado en el programa, que vayan a verlos, por ejemplo, y denle oportunidad a las nuevas bandas que van surgiendo, porque también se tratan de mover en ese nicho, ¿no? Entonces, apoyen a las bandas, a todos los artistas, a nosotros también, por favor. Un saludo a los únicos fans que nos ven. Y pues nada, que escuchen y disfruten de la música, como siempre hemos dicho aquí en Charlas. ¿Sabes qué es lo chido del Frontón El Puente? Bueno, de la mayoría de estos espacios es que tienes al artista muy cerca aquí, o sea, platicas con él, con la banda, así, pero y ellos también se pasean así como, nada de rockstar, nada, o sea, bueno, algunos sí son medio mamones, ¿no? Pero bueno, pero la mayoría pues, son la bandota, ¿no? Perfecto. Y, bueno. Pues listo. Entonces, hasta aquí llegamos con este programa. Vivan la música, escuchen y vivan el rock urbano también, que es lo que recomendamos hoy. Y no dejen morir este movimiento tampoco. Y felicidades a aquellos artistas, representantes del género que siguen echándole ganas, ¿no? Para que no nada más se mantenga el movimiento, sino es su forma de vida, es su forma de crear y de estar proponiendo nuevas cosas en la música. Y nada más, creo que
está bueno que siga el movimiento y ojalá así siga, ¿no? Por mucho tiempo. Pues no nos queda más que en esta ocasión despedirnos. Insisto en que vivan la música, que es lo mejor. Cualquier género, ahorita estamos recomendando pero cualquier género que les guste, ojalá siempre lo disfruten. Y no nos queda más que despedirnos, Cagua. Nos vemos. Sí, nos vemos. Cuídense. Pacheco. Bye. Pues esto fue su programa Charlas Desafiantes. Cuídense. Nos vemos.